5 que hemos iniciado antes de Rosh Hashanah sobre el pecado. Empezamos y continuamos con la Teshuvah y hoy vamos a tratar de concluir. La semana pasada hemos visto lo que es la Teshuvah, cuáles son los pasos que requiere la Teshuvah, lo que es el arrepentimiento, lo que es abandonar el pecado, alejarse del pecado, el significado de la palabra la shuv, que significa por un lado abandonar, por otro lado regresar, retornar también a lo que era antes, llegar a ser lo que es el origen de uno. Hemos visto diferentes ejemplos como lo del Ninivei, que lo único que hicieron ahí era abandonar el pecado, pero no era Teshuvah completa. Teshuvah completa significa no solamente abandonar el pecado, sino acercarse a Dios. Hemos visto que hay dos formas de regresar a Dios, una más que la otra. La primera es Ad Hashem, pero lo que se espera es que uno llegue el Hashem, llegar más cerca a Dios. Y dijimos que esto no se puede traer una nota, un recibo ya recibido por Dios, un recibo escrito, sino uno, si realmente hace lo que se necesita para regresar a Dios, llega a sentir una paz interna, llega a sentir que está puro. La pureza verdadera se siente, así que no se necesita recibir cartas desde arriba que ya fue aceptado la Teshuvah, sino uno mismo lo va a sentir, si va a hacer una Teshuvah bien profunda y verdadera. Hoy vamos a terminar completando con las fuerzas con las cuales debe de contar uno para poder hacer Teshuvah de verdad. ¿Dónde debe de enfatizar su esfuerzo? ¿Qué tipo de fuerzas debe de tener para poder hacer Teshuvah? Shlomo HaMelech en Mishlei dice: Me Hashem mitzadei gaver ve'adam ma yavin darko. Me Hashem mitzadei gaver. Todos los pasos del hombre son de Hashem. Y así realmente nosotros tenemos fe. Esta es la base de la fe que tenemos, que no hay nada que sucede aquí que no sea por la voluntad de Dios. Todo lo que le sucede a uno no es casualidad, no hay nada que sucede por casualidad, y no hay nada que sucede sin motivo. Atrás de todos los acontecimientos, de todos los sucesos, todo lo que le sucede a uno, está Dios, y Él es el que hace que las cosas pasen. Hay lo que se llama Ashgaha Pratit. Dios está cuidando a cada uno y uno en particular, y todo lo que le pasa a cada uno en particular, a cada individuo, como lo que está pasando a toda una nación, a un pueblo, igual a todo el mundo, es lo que viene de Dios. Ya sea goyim o todos, sean seres humanos, sean animales. Si estas sillas, por ejemplo, les tocó estar en un shul en lugar de que estén en un cine, es porque Dios decidió que estén aquí. Si podían estar igual en otro lugar que es un poco diferente que un shul. Podemos considerar que todo aquello que tiene alma, sí. ¿Qué es lo que dependiente de Hashem? ¿Qué es lo que no tiene alma? Todo tiene alma. Aún el inanimado también tiene alma. Lo hemos platicado muchas veces. Todo cuenta con alma. ¿Sí? Todo tiene alma. Todo lo que hay en este mundo tiene alma. Todo tiene parte de Dios. Claro, a diferentes niveles de alma. ¿Sí? Más bajo y más. Todo viene de Dios. Es muy interesante si hablamos de Ashgaha, si hablamos de que todo viene de Dios. Hay un ejemplo así básico de eso en la Torá. Todos conocemos la historia de Yosef y sus hermanos. La historia de Yosef y sus hermanos, cuando los hermanos fueron con los animales, con el ganado de Jacob al pasto, ¿sí? Y decidió de repente Jacob mandar a Yosef
a ver qué pasa con los hermanos, lirot bishlom echab, a saludar a los hermanos para ver cómo están. Entonces nos cuenta la Torá que Yosef fue a buscar a los hermanos y de repente en el camino, estaba él equivocado en el camino, encontró a una persona y le preguntó si casualidad vio un grupo de personas con animales que hacia dónde fueron, y dijo sí, yo vi, y le dio le señaló hacia dónde se fueron, y ahí es donde fue y los encontró en Dotán. Así nos cuenta la Torá, ¿sí? Conocen la historia. El que lee cuidadosamente ese texto, esa historia, no puede no hacer la siguiente pregunta. Nosotros sabemos que en la Torá no hay nada que sobra. La Torá siempre ahorra mucho las palabras. Cada palabra vale oro, cada letra vale oro. Rabbi Akiva estaba deduciendo ni siquiera de palabras, ni siquiera de letras, sino de los ktarim, de los tagim que hay sobre las letras. De ahí los contaba y sabía deducir alajot. ¿Sí? Todo un libro tiene Rabbi Akiva que escribió de Kitrei Otiyot, de cómo deducir de los Kitrei Otiyot. De repente aquí la Torá nos cuenta historias que aparentemente no tiene importancia. ¿Qué me importa si él se equivocó en el camino y encontró a una persona y a la persona le enseñó? La Torá pudo haber dicho que Jacob mandó a Yosef, y Yosef encontró a los hermanos en Dotán. ¿Cómo le fue en el camino? ¿Sí? ¿En qué forma los encontró? Si a través de una persona que le enseñó, o en otra forma. Todo esto no tiene aparentemente ninguna importancia. Y si hubiese sido un libro yo que sé, una novela, es otra cosa. La mitad de los libros mundanos pues son cosas que no tienen nada que ver, es nada más para poder llenar muchas hojas, ¿sí? Pero en la Torá esto resalta todavía más si lo comparamos por ejemplo con la historia de Akedat Yitzhak. ¿Sí? La historia de Akedat Yitzhak, la Torá nada más nos dice así, que Dios le dijo a Abraham: toma a tu hijo y llévalo a un lugar que te voy a enseñar más adelante. Y dice la Torá: y tomó a Abraham a su hijo Yitzhak y lo llevó. En el tercer día ya vio el lugar desde lejos, etc. ¿Y qué pasó durante los 3 días que estaba caminando con Yitzhak? La Torá no dice ni una sola palabra. Seguramente había muchas cosas que decir sobre qué es lo que hablaban durante estos 3 días, cuáles son los pensamientos que tenían, qué emociones, qué sintió Abraham, qué sintió Yitzhak. Seguramente un buen escritor hubiera hecho de eso una novela así, pero muy grande, un libro muy grueso de eso, ¿sí? De los pensamientos, de los sentimientos, de las ideas que le ocurrió de cómo, yo qué sé, de las emociones, ¿sí? Tal vez, no sabemos, tal vez hablaron de la mitzvah de Kiddush Hashem, tal vez hablaron de cosas de enseñanza para todas las generaciones de la historia, cosas increíbles, nos podemos imaginar, ¿no? Lo que Abraham y Yitzhak estaban platicando 3 días, no caminaban callados. La Torá no menciona nada. ¿Por qué? Porque la Torá no es un libro de historias, y no es una obra de literatura como la quieren muchos interpretar la Torá y buscan las claves para entender lo que pensaba el autor, ¿sí? Qué tan grande escritor era, ¿sí? Los que tratan de interpretar la Torá de esta manera. Y creo que los que acuden a la clase de Tanaj han visto cómo nosotros tratamos de analizar y entender que la Torá y ver cómo se saca de la Torá y hasta el Tanaj enseñanzas, ¿sí? y moralejas y sabiduría de cada palabra, que a veces palabras que no tienen importancia, que aparentemente no tienen importancia y vemos que tienen mucho contenido, y por el otro lado cosas que en libros normales
hubieran ocupado mucho lugar, la Torah no aparece, porque la Torah no es un libro de historia, tiene otro propósito completamente diferente. La Torah, cada palabra que está en ella es para enseñarnos algo. Si no fuera para enseñarnos, para que entendamos cómo debemos de vivir, pues no se hubiera escrito. Por eso, no había necesidad de escribir lo que se hablaba entre Abraham y Isaac, el camino en esos 3 días. La pregunta todavía es aún más fuerte. Entonces, ¿por qué era necesario escribir eso? De que Yosef en el camino encontró a una persona y que le dijo, ¿dónde están los hermanos? Pero yo creo que lo que la Torah nos quiso enseñar aquí es cómo todo lo que nosotros hacemos, cualquier cosa que nosotros vemos o en la cual participamos, a pesar de que muchas veces nosotros ni nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, de que hay alguien que nos está manejando, que hay alguien que está detrás de las cosas, pero que la realidad es que no hay nada que se hace aquí que no tiene motivo, no hay nada que no tiene su porqué, que no hay nada que se hace solo de casualidad. Yosef, cuando él se fue a los hermanos, seguramente lo que él tenía en mente era cumplir una mitzvah de Kibud Av Va'em, porque el papá lo mandó a ver a los hermanos. Él tenía en mente tal vez también saludar a sus hermanos, a pesar de que había tensión. ¿No se podían cuidar solos? ¿No se podían cuidar solos? Sí, pero creía que el papá quiere saber cómo están, pues lo mandó. Es lo que él seguramente tenía en la cabeza. Viene la Torah y nos dice, quiero que sepas que una cosa es lo que pensó Yosef, otra cosa es lo que pensaron los hermanos, pero todo esto es ir a poner, ¿cómo se dice? Estatitas, en una obra de teatro, cuando son como marionetas, títeres, participaban en una obra que ellos ni siquiera, las cosas que realmente estaban detrás de las cosas fueron completamente distintas a lo que ellos pensaban, lo que estaban haciendo. ¿Quién fue la persona que encontró a Yosef en el camino? Dicen ustedes que era el Malach Gabriel, que le enseñaba a ir a sus hermanos. Tal vez si no hubiera encontrado a este Malach, a lo mejor hubiera regresado a la casa de su papá, hubiera dicho, papá, lo siento mucho, intenté encontrarlos, no los encontré. Está bien, no hubiera pasado nada. Haciendo el intento de hacer lo que el papá pide es bueno. Pero aquí estaban participando en un plan de Dios, donde el plan era que se cumple lo que Dios prometió a Abraham, Avinu Yado Atedá Kiger Yezarajá Be'eretz Lo Lahem. Había un plan desde antes de que van a tener que llegar a Egipto. Para que si llegue ese plan a ser una realidad, entonces se le ocurrió a Jacob mandar a Yosef a ver a los hermanos. Y Yosef no podía equivocarse en el camino, porque equivocándose en el camino, regresando a la casa de su papá, pues no se realiza el plan de Dios. Buenas noches. A pesar de que la mitzvah de Kibud Av Va'em se cumple, aunque no llega a ver a sus hermanos, porque se hizo el intento, pero no de eso se trata. Una cosa es lo que piensa Jacob, otra cosa es lo que piensa Dios. Para Dios no era visitar a los hermanos lo principal aquí, era nada más un medio para realizar el plan de que llegan a Egipto. Por eso la Torah cuenta ese detalle, para que entendamos, para que veamos que a pesar de que lo que pensaban las personas que participaban en esa historia fue una cosa, la realidad, todo lo que ocurrió ahí fue completamente otra cosa. Fue un plan de Dios para que lleguen a Egipto. No hay nada, como dicen nuestros sabios, que se mueve aquí sin que Dios quiera. Hay una historia muy conocida, interesante en la Gemara de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, la Gemara nos cuenta, una vez salió al camino y él llegaba en la noche a una ciudad y quería buscar un hospedaje. Nadie le recibió, nadie le quiso recibir, no importa las razones, tal vez porque era tiempo de peligro, no quisieron recibir gente desconocida. Aparentemente no, por saber muy importante. Sí, pero lo importante de esta historia, porque la Gemara nos cuenta, es por lo siguiente. Entonces Rabbi Akiva
no tuvo otro remedio más que ir a pasar la noche fuera de la ciudad, en un campo. Pero Rabbi Akiva se acostumbraba a decir siempre, Colma de David Rahamana, todo lo que hace Dios es para bien. Entonces sale, duerme en la ciudad, en el campo, y él tenía con él, ¿sí? Rabbi Akiva tenía con él un burro, dice la Gemara, una vela y una gallina. Gallo, macho. Así es, tiene razón. Bueno, estaba en la noche en el campo, de repente vino un gato, dice la Gemara, a lo mejor fue un tigre, ¿no? Que es la misma familia, y comió el gallo. Dice Rabbi Akiva, colma David Rahamana David, lo que hace Dios es para bien. Entonces ya cama no hay, ahora gallo tampoco hay. De repente vino un león y comió el burro, ahora el burro tampoco hay, ¿sí? Y Rabbi Akiva sigue diciendo, colma David Rahamana David, lo que hace Dios para bien. Y viene el viento y apaga la vela, y entonces ahora está en la oscuridad, solo, sin nada, sin nadie. ¿Qué resulta? Posteriormente vienen rateros, asaltantes, o ¿cómo se llama? Piratas, ¿sí? Vienen, atacan a la ciudad y matan a todos. Y Rabbi Akiva se salva porque está en el campo, en la oscuridad. Nadie lo ve. Imagínense que si hubiera tenido el burro hubiera sí, entonces o el gallo hubiera, sí, o la vela prendida, pues lo descubren de Akiva y se va con todo lo de la ciudad. O que si le dan hospedaje en la ciudad, pues la Akiva no hubiera podido hacer su libro de que como dijimos al principio, ¿sí? De Kitrei Otiot. Pero Rabbi Akiva sí entendió, Rabbi Akiva sí dijo, Colma de David Rahamana David. Rabbi Akiva entendió en su momento, no ahora. Nosotros somos lo que se llama Jajamim Shelaharmas, inteligentes ya después de los hechos, ya. Colma de David Rahamana, todo lo que hace Dios, le David, para bien. Entonces, ser como nosotros ahora, posteriormente todos somos inteligentes, ya vemos ahora la razón de uno, la razón de otro, la razón de todo, pero en su momento, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Por qué? Y hubiéramos enojado, y hubiéramos volvido tristes, etcétera, y con reclamaciones a Dios y que no me corresponde, porque uno, el chiste es recordar y saber que todo viene por Dios, todo lo hace Dios en el momento que suceden las cosas, entender que todo viene de Dios, entender que todo tiene su porqué, todo tiene, a lo mejor se necesita para entenderlo, para verlo una perspectiva después de mucho tiempo. ¿Y el libro albedrío? Eso digamos, por eso empezamos con eso. Nada más para terminar con esa primera parte que es toda una introducción, nada más. Podríamos comparar a eso como uno que está, digamos, que si hay una oficina, en la oficina alguien está sentado y está escribiendo una carta, y viene uno y se mira por el agujero de la chapa, ¿sí? Y justo está a la misma altura del escritorio. Pues lo que está viendo él es nada más una pluma que se está moviendo y está escribiendo. Entonces el que no es inteligente, pues va a decir que nada más hay una pluma ahí que está escribiendo. Pero el que sí es inteligente sabe que es porque el agujero es muy pequeño, ¿sí? La vista es muy limitada, por eso es que ve nada más una pluma. Pero con una vista más amplia se hubiera visto que hay una mano tras de la pluma, y tras de la mano hay toda una persona que está moviendo la pluma. Nosotros, cuando no vemos la mano de Dios, cuando decimos que casualidad pasó esto, es porque nosotros, nuestra visión, ¿sí?, es muy limitada, estamos viendo nada más por un agujerito. Pero teniendo una vista amplia, ¿sí?, si hubiéramos podido tener una vista amplia, hubiéramos visto lo que está detrás de las cosas, la razón, a Dios que está manejando a todo. Todos somos marionetas nada más, nos estamos moviendo aquí de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, algunos, perdón la interrupción, algunos sí nos damos cuenta después de,
Yo conozco muchos que ni siquiera después de... Bueno, es también un logro verlo por lo menos después, claro, pero el problema es que en muchas cosas a lo mejor ni van a alcanzar los 120 años de vivir aquí para poder verlo de atrás. A lo mejor a veces necesitas siglos para ver el porqué de las cosas, ¿sí? Si nosotros analizamos la historia de nuestro pueblo, ¿sí? Digamos en este último siglo, pues ahora se entienden muchas cosas que en su momento no se entendieron. Ahora vemos cómo las cosas trajeron cada cosa su consecuencia y hasta poco a poco se empiezan a poner las partes de rompecabezas y se empieza a ver el dibujo. Bueno, entonces hemos hablado hasta ahora del que el hombre es manejado por Dios, de que todo está manejado por Dios, hay ashgaha pratit sobre todo. Entonces cabe la pregunta, entonces el hombre nada más es nada más marioneta, entonces somos marionetas. Oh, a eso llego. La pregunta, ¿somos entonces marionetas? Entonces ¿para qué hacer esfuerzo? Si no debemos de hacer aparentemente nada, dejamos todo que lo haga Dios. Ahí entra la respuesta de que hay en dos cosas no hay ashgaha pratit. No está uno manejado por Dios, sino está en manos de uno. Akol bidei shamayim, dicen nuestros sabios, menos dos cosas. ¿Cuáles son? Uno es sinim upahim, dice la Gemara. Sinim upahim, ¿qué es? Sinim viene de la palabra tzina, de frío. Enfriarse, dice la Gemara, está en manos de uno. Pahim viene de paj, umokesh. Paj es un tropiezo, de caerse en un tropiezo, de tener accidente, de que le suceda algo, una cosa mala, cuando la cosa es evidente que va a pasar, ¿sí? ¿Qué tal si uno va a meterse al fuego? Y va a decir, bien, todo maneja Dios. Pues no, a lo mejor sí, a lo mejor no sé. Si me corresponde, me quemo. Si no, si Dios decide. Pero de todas maneras no depende de mí. Y si Dios quiere que me queme yo, entonces aunque no me meto al fuego, me voy a quemar. Y si Dios quiere que no me queme, entonces ¿por qué no metes al fuego? No, entonces esto está en manos de uno. Paj umokesh, esto significa paj umokesh. Si tú vas a ver aquí un pozo y no vas a cuidar, si vas a ver y vas a caminar por ahí y creer que no vas a caer. Dice Dios, estas cosas están en tus manos. Si entrar a un peligro que es evidente, ¿sí? Donde es seguro, ¿sí? De acuerdo a la naturaleza, de que te va a suceder algo malo, te lo va a pasar. Eso está en tus manos. Porque eso también tiene su lógica. Porque esto es como obligarle a Dios a cambiar naturaleza. Y nosotros todavía no contamos con la fuerza de obligarle a Dios a hacer cambios de naturaleza, ¿sí? A pesar de que todo está en manos de Dios, pero no podemos obligarle a Dios cuando nosotros decidimos que Él baile ante nosotros, como hemos hablado varias veces, haciéndole obligarle a Él, Él va a decidir cuándo hacer cambios de naturaleza. A veces sucede, pero si tú lo quieres hacer a propósito, pues no te va a suceder. Entonces, y también el resfriar, así está escrito, eso es una cosa. Resfriar, si vas a ir en el frío, te vas a resfriar. Si no vas a poner suéter, pues te va a dar el catarro, y no puedas tú después quejarse con Dios. Quiere decir, las cosas que hay que tener cuidado, naturalmente hay que tener ese cuidado, y no decir, esto está en manos de Dios, esto está en manos tuyas. Se dice en la Gemara. En el cuento del roque llevaron a Siberia, pues él le dijo a Dios, ahora tú me vas a cuidar a mí. Dice que los 3 años que estuvo en Siberia nunca se resfrió. Bueno, aunque no fue él solo, sino lo llevaron. Nunca se resfrió. Sí, claro que puede suceder milagros, pero otra vez, cuando una persona no fue por creer, lo quiso poner pruebas a Dios. Lo llevaron a fuerza, y él lo llevaron precisamente por entregarse por Kiddush Hashem. Entonces él pidió por el apoyo. Pero cuando uno nada más quiere, vamos a probar a ver si Dios me cuida o no me cuida, pues no. Entonces, esto es una cosa, pero la otra cosa a la cual nosotros queremos enfocar hoy es Irat Shamayim. Akol bidei Shamayim, dicen nuestros sabios, Chutz mirat Shamayim. El temor a Dios mismo, el comportarse bien o mal, ¿sí?
elegir un camino en la vida, el camino del bien, o elegir el camino del mal, esto está únicamente en las manos de cada uno. Es y decir, uno. las mitzvot. Mitzvot y avirot, el comportarse en todo lo que es bien y todo lo que es mal, todo lo que nosotros sabemos que es bien y mal, y obviamente el bien debe de coincidir, ¿sí?, con lo que dice la Torah, todo lo que dice la Torah. La Torah nos da toda una receta muy clara cuál es el camino del bien. Hay una lista de 248 mitzvot, ¿sí? Hay una lista de 365 mitzvot, lotase. Esto es el camino del bien, dice la Torah. Por otro lado, está puesta también delante de ti el camino del mal. Puedes escoger otro. ¿Sí? Rea noji noten lefaneja hayom et hachaim v'et hatov v'et hama v'et retava. ¿Sí? Pero bajarta bajaim. Yo te ordeno elegir la vida, elegir el camino del bien. Dios nos ordena, pero no nos obliga. ¿Sí? Una cosa es ordenar, una cosa es decir, es lo que quiero que hagas, pero otra cosa es agarrarme a mí y llevarme por un camino sin dejarme la opción de ir por otro camino. Sí tenemos el libre albedrío para elegir el otro camino, y en esto no podemos echarle la culpa a nadie. Y así dice la Torah claramente, Beatá, así dice el Parashat Re'eh, dice Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel, Beatá, Ma Hashem Elokeja Shoel Meimach Kiim Leirá et Hashem Elokeja Bechol Levavcha Bechol Nafshecha. ¿Qué es lo que Dios te pide de ti, Meimach, que esto sea tuyo? Temer a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Esto Dios nos lo está pidiendo a nosotros y no nos está obligando, ¿sí? Nos está pidiendo, pero no nos está obligando, ¿sí? Sí, a esto voy también, vamos a ver eso. Tenemos que entender una cosa. Me preguntó aquí Jacob si se refiere a mitzvot. Obviamente se refiere aquí a un mitzvot, a cumplir mitzvot y alejarse de los pecados, pero quiero que sepan que si en cumplir mitzvot, ¿sí?, o cuidarse de no transgredir, ¿sí?, hacer los averot, en esto, a pesar de que tenemos el libre albedrío, estoy también de acuerdo con lo que insiste aquí mucho tiempo Aarón, que hay casos donde hay ciertas personas que su libre albedrío no está al 100%. Hay mucha influencia de lo que es la sociedad, ¿sí? Uno vive dentro de la sociedad, entonces muchas veces no tiene la libertad, ¿sí? O su libertad la tiene, pero mucho más difícil llegar a ella para nadar contra la corriente, nadar contra la costumbre de uno. Si uno tiene 80 años, si acostumbrado mal, pues muy difícil a esa edad de repente cambiarse. Si todavía el libre albedrío no siempre es al 100%, no siempre es fácil llegar a utilizarlo, el libre albedrío. ¿Sí? Pero si es así en cumplir mitzvot, digamos una persona que nació en una sociedad recibiendo una educación desde su infancia de cumplir mitzvot, ¿sí? Desde su niñez lo llevaron cada mañana al shul, Shabbat era Shabbat como debe de ser, las fiestas eran fiestas como debe de ser, la comida que se comía era pura comida kosher, etcétera, todo cumpliendo como debe de ser. Esta persona, cuando él es grande, podemos decir que él la verdad tiene libre albedrío para hacer el bien y el mal, pero luchando contra su Yetzer Hara, eligió el camino del bien y decidió cumplir mitzvot. No podemos decir que era tan difícil para él. Esto fue su forma natural ¿sí? Al otro lado también, la persona que fue siempre criado, educado lejos de los mitzvot, podemos decir, mira, él tenía libre albedrío, tenía dos opciones, por un lado la opción del bien, por otro lado la opción del mal, y él, siendo tan malo, ¿sí?, pudo oprimir su conciencia para que ni la siente y decidió no cumplir mitzvot. Tampoco podemos decir, esta persona ni siquiera sabe que hay mitzvot, nunca la ha enseñado, les puedo garantizar que ni siquiera siente
su conciencia cuando está viajando en Shabbat o cuando está comiendo tal. No, pero así nació. Entonces no hay aquí el libre albedrío en su, digamos, 100% de función. Sí, con plenitud completa. Hay libre albedrío siempre, porque siempre pudo haber estudiado y sabiendo y pudo haber cambiado. Sí, no puede él esconderse bajo de ese pretexto que no me enseñaron. Aquel también tiene libre albedrío, el que sí cumple, porque por otro lado, de todas maneras, hay medios de comunicación, sabe el mundo hoy en día es abierto, sabe que hay otra gente que no vive así, si así está jalando, obviamente. Pero no está en este libre albedrío al 100% de su... pero hacer tshuva, ya estoy, hacer tshuva, ¿qué es tshuva? Hacer tshuva quiere decir hacer un cambio en la vida, donde uno vivió hasta ahora una vida de cierta manera, porque así fue educado, o así, a lo mejor no fue educado, él educó a sí mismo, fue acostumbrado poco a poco, y ya lleva cierta vida, de cierto tipo, cierto camino en su vida, y de repente llegar y reconocer que su camino fue un camino equivocado. Sí, así es. Pero al revés, sí, a ver, que sí vio y cambió. Del bien hacia el mal. Bueno, ahí también, por eso a los dos lados, ambos sentidos, cuando uno hace cambio en su vida, tanto del bien para mal, o el mal para bien, ahí es usar el libre albedrío al 100% sin duda, porque ahí el hecho que uno está disputando también al revés. Si uno que fue creado en un ambiente religioso, un ambiente de cumplir mitzvot, y porque salió al mundo y de repente se dio cuenta que pues hay placeres y el Yetzirah está jalando y decide cambiar, es porque utilizó su libre albedrío para elegir el camino del mal. Ahí utilizó el libre albedrío siempre, por eso él va a ser castigado mucho más que aquel que fue creado toda su vida en ambientes donde no hay Torah y mitzvot. Y al revés también, el que fue toda su vida caminando en el camino del mal, porque así le enseñaron, o porque así fue acostumbrado, o por la sociedad, por lo que tú quieres, no importa. Pero de repente, en cierto momento de su vida, se levanta uno y agarra todas sus fuerzas para abandonar un camino y elegir el otro camino, hacer un cambio que requiere un cambio drástico en todos los aspectos. A veces son naturales. Tiene que cambiar por dentro y por fuera y por lo que tú quieres. Eso significa utilizar el libre albedrío al 100%. Por eso la recompensa de eso es la más elevada que puede haber. Por eso dicen ustedes que esto requiere mucho más que tzadik amor. Y muchas veces no necesitamos llegar a que uno estaba en un extremo de no cumplir nada y de repente llega al otro extremo de empezar a cumplir todo. No necesitamos llegar a eso. Hagamos la cuenta, la persona común y corriente, como normal, como medianos, como todos nosotros que andamos por ahí en el medio, tratamos de cumplir, pero fallamos como somos seres humanos. Pero cada quien tiene sus defectos, cada quien tiene sus cosas. ¿Ah? Sí, y de repente decide uno cambiar, aunque sea en un solo aspecto. Uno se enoja rápido por cualquier cosa, pero así vive 50 años. Si de repente agarra y utiliza su libre albedrío con una decisión que es entera y propia y libre de él, porque no hay nadie que le puede obligar a uno a dejar de enojarse, porque esa es la naturaleza de uno. Y si uno logra hacer un cambio y dejar de enojarse, entonces es utilizar el libre albedrío al 100%. Aquí no hay nadie que puede obligar a uno a dejar de enojarse o dejar de ser celoso. Sí. Sí. Así es. Bueno, pero entonces pudieron decir el pretexto, si Dios se enoja, entonces yo, ¿por qué no? Sí, pero... No. Sí, pero... El enojo de Dios sí. Es para que nosotros entendamos. Sí, claro, obviamente, sí, obviamente. Nosotros, sí, estoy dando el ejemplo de enojo. Obviamente que cuando Dios se enoja es porque ya merecemos
ya merecemos su enojo. ¿Sí? Si nosotros queremos que Dios no se enojara con nosotros, entonces lo que debemos hacer nosotros es tampoco enojarse. ¿Sí? Ahora, o por ejemplo, uno es celoso y deja de ser celoso. O por ejemplo, uno tiene una taba increíble de dinero. Si todo su vida está metido en dinero, lo único, la mañana hasta la noche, es la única cosa que le ocupa su mente. Utiliza el libre albedrío para dominar eso y cambiar. Pues esto es chuvá de verdad. Y esto, por eso es la grandeza de la chuvá. Lo hablamos hasta ahora cómo se hace chuvá, etc. Lo que quiero enfatizar hoy es por qué la chuvá es tan grande. Porque la chuvá es la única parte de la Torah donde puede uno llegar realmente a ser un ser humano. Porque el ser humano se distingue de todo lo demás por su libre albedrío. Y el libre albedrío al 100%, ¿sí? de uso, ¿sí? a máxima capacidad, se puede llegar a aprovechar solamente con procesos de chuvá. Y procesos de chuvá todos necesitamos que hacer. No puede uno... Claro que es espiritual. Sí, pero el libre albedrío es espiritual, la decisión propia de hacer un cambio, de sí, tanto del bien para mal o para mal para bien. Y obviamente lo que Dios nos pide es que hagamos del mal hacia el bien. Nadie puede decir, bueno, pero yo qué, yo estoy de todas maneras, ya estoy dentro del mundo de las mitzvot, estudio Torah 2 veces por semana, pues me levanto más o menos cada día para rezar, a veces alcanzo el mañana, a veces no alcanzo, a veces lo hago 5 minutos rápido, pero de todas maneras hago las cosas. No importa. No hay una persona en el mundo que no necesita hacer chuvá. No hay. ¿Sí? La persona que va a decir, yo ya hice chuvá hace 20 años, qué bueno, hiciste chuvá, y de los 20 años para acá, ¿sí? Y desde ayer para hoy, no hay una persona que pues ya hiciste chuvá, qué bueno, hay que seguir haciendo chuvá diariamente, todo el tiempo. Y si no logra uno hacer todo el año, ¿cuál es el tiempo si no este tiempo antes de Yom Kippur? Si en estos días de Yemim Noraim, el tiempo más adecuado que esto para hacer chuvá, esto es el tiempo. Ahora, en ese tiempo tenemos una ventaja. En ese tiempo Dios nos promete ayuda, una ayuda extra. Si la ayuda de Dios la tenemos todo el año, Dios promete que si uno quiere utilizar su libre albedrío al 100% para cambiar del mal hacia el bien, yo le voy a ayudar. Adam, pitchu li petach kepitcho shel machat vaniftach lachem petach kepitcho shel ulam. Ustedes ábranme una puerta chiquita y yo los voy a ayudar que sea grande. Si bederech shadam rotze lelech molichim oto abal itaer mesayim beyado. Si uno viene a purificarse, lo apoya. Sí, Dios apoya. Pero si todo el año Dios apoya, en estos días extra, un apoyo extra, algo en especial, un apoyo especial tenemos en estos días. Porque la esencia del tiempo, ¿sí? de este tiempo, es chuvá. Ustedes saben que en el año tenemos partes del año, épocas del año, que tienen en su esencia la capacidad de ciertas cosas. El tiempo de Pesaj, por ejemplo, energía, por ejemplo, en Pesaj es libertad. ¿Sí? Se siente libertad. Puede uno ser todo el año un esclavo, un obrero negro. Sí, pero cuando viene Leila Sede, ya se liberó. Sí, ya se liberó. Bueno, entonces, o en Sukkot es tiempo de alegría. Por eso se llama Hag, las fiestas. ¿Cómo se dice en hebreo fiesta? Hag. ¿Dónde viene la palabra Hag? Hag, sí. Bueno, sí, Hag es de la palabra Igul, es un círculo. Hag es círculo, sí. Así se dice en hebreo, la hug es hacer un círculo, ¿sí? Ayoshev al hug haaretz, decimos en los rezos de Rosh Hashanah, precisamente hug haaretz, la tierra, porque la tierra es redonda, ¿sí? La hug es un círculo. Lo que pasa es que cada vez que viene una fiesta es que otra vez se dio todo el círculo del año, digamos, otra vez a la época donde en la esencia del tiempo hay lo que es la esencia de la fiesta, por eso se llama Hag. Cuando regresa otra vez Pesach, regresó otra vez la época de libertad.
el tiempo de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, de hacer el Teshuvah, en su esencia hay más facilidad para hacer Teshuvah. Es más tiempo donde más se abren los corazones, donde se siente el temor, por eso se llaman Yamim HaNoraim, se siente más la cercanía de Dios. Si Dirshu Hashem bimatz'o kra'u biyoto karov, lo leímos ayer en la Haftarah de Tanit Tzibur, de Tzom Gedalia, ¿sí? Donde Yeshayahu Hanaví está diciendo, llamen a Dios cuando Él está cerca. Kra'u, llámenlo, ¿sí? Biyoto karov, cuando está cerca de ustedes. Es tiempo donde hay más apoyo de Dios y hay que aprovecharlo. El que no aprovechó, ¿sí? Como dice aquí el que se encarga de las campañas del sur, si no se aprovecha estos días para sacarlo de la gente, pues ya se perdió la oportunidad. Sí. Bueno, él se refiere a una cosa, pero sus palabras, la verdad, es una enseñanza muy importante para todos nosotros. Si no se aprovecha, lo que no se aprovecha en estos días de Yamim HaNoraim, desde Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, entonces no se va a poder aprovechar todavía. Se puede, no que no se puede, pero cuesta mucho más trabajo. ¿Por qué no hacer el esfuerzo de hacer Teshuvah? Y Teshuvah, como dije antes, a pesar de que uno pase Teshuvah de algún aspecto, una faceta de su personalidad, una faceta de lo que del judaísmo que él lleva, ¿sí? Toma una decisión. Si la cosa que más le cuesta trabajo hasta ahora es levantarse en la mañana para rezar el minyan, que desde ahora esto lo corrige. No los demás, próximo año un paso más. Pero es utilizar el libre albedrío a su máxima capacidad, y esto es una gran oportunidad, y esto es un mérito más grande que cualquier otro mérito, precisamente por haber utilizado ese libre albedrío. La dificultad es muy grande. Por eso. Porque el temor... El temor, yo diría que el temor más grande de estos días es de que no vamos a aprovecharlos como debe de ser. Ese es el temor verdadero que debemos de tener, ¿sí? Bueno, obviamente el pshat de días temibles es porque realmente en estos días Dios juzga, en estos días se decide cómo va a ser todo el año, pero el temor que debemos de tener es más que nada que tal vez no lo aprovechamos como debe de ser. Ustedes saben lo que dice el pasuk, Aryeh Sha'ag mi lo ira, así está escrito en el Naví, cuando ruge el león, ¿quién no teme? Y esto es la raíz del Tkiyat Shofar, ¿sí? Hay takabe shofar ve'am lo yicheradu, si se toca shofar y nadie se conmueve, la idea de shofar es conmover a la gente para que empiecen a sentir la grandeza y el temor de estos días. Pero lo interesante es que Aryeh, la palabra Aryeh, es una abreviatura, ¿sí? De 4 palabras. La Aleph es Elul, la Reish es Rosh Hashanah, la Yud es Yom Kippur y la Hei es Hoshana Rabbah. Son todos los días de Yamim HaNoraim. Aryeh Sha'ag, cuando ruge el león, cuando están estos días de temor rugiendo, aquí estoy, dice Dios, y tú no me buscas, tú no te conmuevas. Aryeh Sha'ag, ruge el león, mi lo irá. ¿Quién no empieza a conmover? ¿Quién no tema de perder esa oportunidad donde Dios está cerca de nosotros y no lo aprovechamos? Imagínense que, como el caso donde un rey que decide, había reyes que una vez al año tenía la costumbre de quitar la vestimenta, disfrazarse o vestirse como una persona común y corriente y salir al pueblo, para cada vez a otro pueblo, para sentir cómo es vivir de abajo, ¿sí? Entonces, imagínense que el rey va a un pueblo, se sienta con uno, pues lo invita a una casa y pasa toda una cena dentro de una familia, porque una persona que estaba buscando ahí y lo recibieron, y después de que se va, de repente les dice, ¿saben quién estaba en su casa? El rey. Pues no se van a conmover, no van a sentir una tristeza profunda, que el rey estuvo en mi casa, pudo haber aprovechado, pudo haber pedido, yo qué sé lo que pudo haber arreglado, tantas cosas y no lo aproveché. Esto es el temor más grande que debemos de sentir en estos días, que tal vez que estamos fallando en eso, de no aprovechar una oportunidad que viene una sola vez al año, y los años pasan rápido, ¿sí? No hay muchos años en la vida, ¿sí? Son unas decenas,
¿sí? No estamos hablando que uno vive para la eternidad. Y entonces, esto es el temor más grande. Esa es la razón de paso, la razón por la cual se llora a la hora de un entierro, donde se muere una persona. No por la persona que murió, por él no hay que llorar. Él pasó una vida mejor. Llora porque la persona esta despidió de este mundo y perdió la oportunidad de llevar a cabo más hechos buenos, de acercarse más a Dios. Aquí lo que se hizo, ya más no hay. Entonces, de perder la oportunidad. Entonces, nosotros que estamos aquí y todavía tenemos oportunidad, debemos de estar temiendo de que el tiempo se nos está pasando y no lo estamos aprovechando como debe de ser. Si ya estábamos hablando de león, vale la pena mencionar una cosa muy interesante. Cuando hay un león que ruge, dijimos todos temen, ¿sí? Todos tienen miedo, pero la verdad es que no siempre es así. Depende cuál es la situación entre nosotros y el león. Si el león no estaría aquí ahorita, claro, hubiéramos todos escapado, ¿sí? Como pasó en el circo hace varias semanas, ¿sí? Pero ¿qué tal si vamos al zoológico? También hay leones ahí, van los niños felices, no tienen ningún temor a pesar de que ruge el león. ¿Por qué? Porque ahí no tienen miedo, porque hay una barda que está dividiendo entre ellos y el león, Entonces quiere decir lo siguiente: si pasan estos días y nosotros no sentimos el temor, seguramente es porque hay una barda que está separando entre nosotros y Dios. Hay algo que nos está separando, por eso no sentimos el temor. Esto es muy preocupante. Si pudieron haber pasado los días Anoraim, ¿sí? En los días del león, Arvié, Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, hasta Shana Rabbah, y uno pasó y dicen, yo no sentí ningún temor. Tú me dices que la esencia de ese tiempo es tiempo de Teshuvah, tiempo de... No, pero lo principal apenas está por llegar. El juicio en Rosh Hashanah es el juicio de la vida material, ¿sí? Se decide cuánto dinero vas a ganar este año, cómo va a ser tu salud, ¿sí? Yo que sé, cuántos coches vas a poder utilizar, sí, todo lo que en aspecto material. Esto es nada más secundario. Lo principal ahora está por venir. En Yom Kippur es donde se decide principalmente por uno mismo cómo va a ser su año espiritual. Ahora, ¿cuál es lo principal? ¿Cómo va a ser la vida material o cómo va a ser la vida espiritual? Les voy a traer una prueba muy simple. Si hubiera sido lo material el principal, entonces el orden de las fiestas debería ser al revés. Primero Yom Kippur y después Rosh Hashanah, porque si nosotros queremos que Dios nos juzga para bien materialmente, entonces no sería más lógico primero pasar por Yom Kippur, purificarnos, y a llegar bien limpios, bien vestidos, para que en Rosh Hashanah, que vean venir después, ya nos va a juzgar para una vida buena materialmente. Así debería ser el orden. Así lo dice el Episor del Salante. Dice, esto es la razón por la cual Rosh Hashanah viene primero y después Yom Kippur. Porque Rosh Hashanah es el medio y Yom Kippur es el fin. En Rosh Hashanah es donde entramos al ambiente de Teshuvah, porque nos preocupa mucho nuestra situación económica y cada quien está dispuesto en Rosh Hashanah a prometerle a Dios muchas cosas y entrar a Teshuvah y venir al Shul y escuchar Shofar y decir Avinu Malkeinu, etc. Todo con tal de que Dios le dé un buen año. Pero ya que entras, esto te va a ayudar realmente a lograr el fin, que es llegar a purificarse, ¿sí? Llegar a una tahara y capará en Yom Kippur, que esto es la cúspide de Yamim Noraim. Entonces, si uno pasó todos los Yamim Noraim y no sintió a Dios, y lo pudo haber pasado en la playa, por ejemplo, como hay muchos lamentablemente que lo están haciendo, ¿sí? O en viajes o en un crucero, y decir, pero yo no sentí, ¿cuál es el problema? Es muy preocupante, porque si no sientes quiere decir que hay una mejizá, hay una separación, hay una barda que está separando entre tú y el león. Por eso, pues claro, ahí el león está ahí encerrado en su jaula y no lo sientes. El hecho para poder sentir el temor del león, cuando el león ruge, debe uno primero de quitar los mejizot, quitar todas las separaciones entre él y Dios, ¿sí? Entre él y el león, para que empiece a sentir el temor. Y quitar mejizot se logra a través de utilizar el libre albedrío para poder hacer Teshuvah. El Shana Rabbah, como dicen, es el día del Kvitl.
que es el día donde se le manda al todos ya el veredicto. En Rosh Hashanah se juzga, en Yom Kippur se sella y luego se escribe en el papel. Ya el mismo papel se pone en un sobre y se le manda por correo a uno. Cuando le llega a uno, en Rosh Hashanah es el día que llega el veredicto. Por eso se dice a Guten Quickl en Rosh Hashanah, ¿sí? Sí, por Federal Express. Yo no, obviamente. No vale, tengo una pregunta. Sí. Si es así, entonces uno de los trabajos más fuertes de Shem es que aquellos que hacen Shuvah, Shem tiene que cambiar lo que va a pasar. No, nomás que decir que si el ser humano con su libre albedrío puede hacer cambios en la naturaleza, como si es posible, entonces Hashem también tiene que hacer cambios. Si había un mal designio, van a cambiar el designio. Claro que Hace todo un cambio. Hashem puede cambiar, sí, claro, Hashem puede cambiar. Claro, con la Shuvah, logramos que Hashem también, si uno cambia, Hashem lo cambia también, no hay problema con eso, obviamente. Bueno, para concluir, dijimos que se necesita libre albedrío al 100%, es la única oportunidad de utilizar libre albedrío, de cumplir la mitzvah de Ubajarta. Tenemos una mitzvah de elegir, Ubajarta Bajaim. No hay forma de cumplir esta mitzvah de Ubajarta sino a través de Tshuva. Porque con todos los demás mitzvot, a pesar de que también viene por libre albedrío, pero no es al 100%, como dijimos. Sí, pues ya venimos con influencias, con costumbres, con rutinas, pero el cambio, hacer cambios y... Bueno, pero yo que estoy al 100% bien, ya no tengo la oportunidad de cumplir la mitzvah de Ubajar. No existe eso, todos pueden cambiar. No hay alguien que no puede cambiar. Y el tzadik más grande de la generación, ¿sí? A su nivel, pero también tiene cosas que puede cambiar, cosas que ya lo está llevando mucho tiempo, y al cambiar para bien está uno cumpliendo la mitzvah de Ubajarta Bajaim, que es la mitzvah de utilizar el libre albedrío para bien, como debe de ser. Hacer tshuva, hacer cambios positivos en todos los aspectos que podemos, tanto en mitzvot ma'asiyot, todos los mitzvot, prácticamente en mitzvot, tanto en alejarse de aveirot, tanto en midot, en las cualidades, ¿sí? En ma'asim tovim, en todo se puede hacer lo más que se puede, ¿sí? En más aspectos, pero si no puede, bueno, todos podemos, pero si uno a veces te afasta merubero, haz por lo menos en algún aspecto, pero poco a poco. Si vas a hacer constantemente cambios para bien, pues poco a poco te vas a convertir cada vez en una persona mejor. Y además, claro, por la experiencia que ya tiene uno, cómo utilizar su libre albedrío. Muy bien. Nada más para terminar. Se necesitan muchas fuerzas, como dijimos, para hacer estos cambios. Sí. Sí. Estas tres cosas cambian el zar. Así es. Se necesita la tshuva, se necesita tefilá, se necesita de acá, pero lo que estoy diciendo es que lo principal es que tshuva, va uno a decir tshuva, está bien, pero también se necesita tefilá, no hay ninguna contradicción, también se necesita de acá, pero la forma de cumplir el Bajarta Bajaim, ¿sí? La forma de utilizar libre albedrío para 100% es a través de tshuva. De acá, con todo y la dificultad de sacar dinero de la bolsa, no es utilizar 100% libre albedrío, porque muchas veces da uno de acá porque el vecino vea que es generoso, porque le da gusto ver que el otro siente bien con lo que le estoy dando. Entonces, no es al 100% libre, entran también otros factores, otros motivos pueden entrar. No quita de la grandeza de la mitzvah, ¿sí? Pero no hay nada que se puede comparar con la mitzvah de tshuva. Ahí es 100% libre, ahí no puede ver nada que viene por fuera, porque, les voy a decir por qué, porque si viene mezclado con algo externo, para una apariencia con intereses, esto ya no es tshuva, Esto es ese secreto. Para que sea tshuva de verdadera, debe de ser algo puro, debe ser de pureza, del punto más interno, más profundo del corazón, desde ahí debe de salir hacia afuera, nada de afuera hacia adentro. Si viene y vamos a decir, bueno, pero yo voy a decir a todos que es puro, pero yo sé que no, pues a quién estás engañando. Que si dijimos que para que sepas si tu tshuva es verdad o no, nadie te tiene que avisar, lo vas a saber solo.
si estás engañando a ti, Lo vas ¿sí? a ver. Lo vas a saber que estás engañando a ti mismo. Entonces tampoco vas a sentir tan bien con tu tshuva. No hay forma de engañar, ¿sí? Porque la tshuva es algo que tú mismo lo debes sentir. Y si no va a ser realmente una tshuva pura, de verdad, profunda, sin ningún interés pura, ¿sí? Entonces tú solo vas a sentir que tu tshuva no es tshuva verdadera, no vas a sentir una purificación, entonces no va a servir esa tshuva. Por eso tshuva es la única cosa que no está mezclada con ningún interés, no puede ser mezclada, porque el hecho que hay mezclado ahí algún otro interés, ya tu tshuva no es válida, no es tshuva, sí. Después el miedo, ¿Eh? el miedo de que te pueda pasar algo en el camino. Sí, bueno, esto se llama tshuva meirá. Tampoco es la tshuva, es tshuva, ya sí es cierto que es tshuva, pero no es la tshuva más elevada. Cuando logras me'ala, está bien. Si no lograste hacerlo por amor, por lo menos hágalo por temor. Esto también es válido. Eso sí es válido. Eso no es interés físico, Mateas, es interés que viene también por el creer que hay Dios, que hay castigo y que hay recompensa. Entonces este interés es un interés sano, ¿sí? Sin embargo, hay que saber que esto no es la tshuva más elevada. La tshuva más elevada es cuando uno logra por amor, por decisión propia, porque quiere servir a Dios, Hay porque un interés. entiende. Sí. El interés de que Hashem lo diga. Hacer lo que Hashem quiere. Sí. Ese es un interés. Es que también es interés sano. Ojalá que estos sean nuestros intereses en la vida. Siempre, en todo, yo firmo, Por eso. sí, Claro, desde un principio aceptando, sí. Pero hemos estudiado que siempre, por eso dije que no hay alguien que puede decir yo ya estoy. Aunque el que esté toda su vida haciendo únicamente lo que Dios quiere, sí, todavía puede elevarse más, haciendo sin ningún interés, nada más porque hacer la voluntad de Dios, esto es lo principal, no porque ni siquiera quiere elevarse él mismo, como Abraham vino por hacer la voluntad de bueno, Dios. esto es el único interés que debemos tener en la Por vida. eso. Eso sí es un interés Ese es correcto. el interés. Sí. Bueno, entonces se necesita la fuerza de utilizar el libre albedrío al 100%, se necesita la fuerza de verdad, porque tiene que ser algo verídico, auténtico, la fuerza de la autenticidad, y la fuerza de shleimut se necesita para hacer tshuva, que es shleimut de la perfección. ¿Por qué? Porque tshuva, donde uno va de un extremo a otro extremo. Quiere decir, antes estaba dirigido por puro yetzer hara, ahora va exactamente al otro lado. Abandona todo. Ya, sí, hay gente que son así. De repente ya no ni comen, ni trabajan, sí, están ya arriba. Entonces esto tampoco es la tshuva, ¿sí? Porque la tshuva es poder utilizar todo, ¿sí? Y combinar todo para el mismo fin de servir a Dios. Agarrar las fuerzas del bien y del mal, y los instintos buenos y malos, y hacer una combinación, una armonía entre todo para el fin de hacer la voluntad de Dios. Esto es la grandeza de tshuva. Hacer cambios, pero no cambios donde va uno a la cuenta de la otra cosa, sino el cambio donde lo mismo que Dios te dio, todos los factores, lo que Dios te dio en la vida, las cosas malas y buenas, utilizar todo para el bien, para servir a Dios. Esto es shleimut, esto es una fuerza que se necesita para poder utilizar todo con un equilibrio. Eso es muy importante. Y la fuerza de la independencia, de ser independiente de tus instintos, independiente de la sociedad, independiente de todo, y tener la libertad verdadera para poder decidir y actuar de acuerdo a tu decisión. Y lo último que se necesita es la fuerza de ser constante. Y esto es muy importante, porque muchas veces vienen momentos donde de repente, de entusiasmo, de iluminación, donde uno de repente toma la decisión como debe de ser. El problema viene en la continuación. Esto es uno de los problemas más grandes que hay. Para eso podemos utilizar el consejo que nos dio Akavia ben Manalel en Pirkei Avot. Akavia ben Manalel dice: ¿quieres mantenerte constantemente en estado del camino del bien y no volver a regresar a lo anterior?
Tienes que fijarse en tres cosas. Da me'ain bata, ¿de dónde vienes? Le'an ata olech, ¿hacia dónde vas? Velifnei mi ata tinitem lecheshbon. Me'ain bata mitipa sruja. ¿Dónde vienes? De una fétida. ¿Hacia dónde vas? Limkor afar imavet olea. A los gusanos. Velifnei mi ata tinitem lecheshbon. Ante Dios. Yo tengo una pregunta. Todo el mundo sabe de dónde viene, ¿sí? Todo el mundo sabe. ¿Sí? ¿Quién está aquí no participó una vez en un sepelio, en un tiro? Han visto cómo se meten, todos lo sabemos, una realidad. No hay nadie que cree que va a vivir eternamente. No hay nadie que cree que vino de un espíritu santo. Todos saben de dónde viene. Sin embargo, vemos que esto no ayuda a nadie evitar el pecado. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Pero yo creo que lo que realmente nos viene a decir es no mirar en cada una de las tres cosas separadas, sino ver todo el panorama. Si tú te fijas de dónde vienes y hacia dónde vas, y delante de quién vas a rendir cuentas, si te fijas de verdad en eso, no puedes evitar a llegar a la siguiente conclusión, ¿sí? Que tu vida está, o tú, ¿quién es tú? Estás formado de dos partes, una parte secundaria y una parte principal, porque la parte que viene de una gota fétida y termina en comida por los gusanos, ¿sí? Es una parte, y la otra parte es la que va a rendir cuentas delante de Dios. Si te fijas, si eres un poquito inteligente, nada más te fijas en todo eso, debes de llegar a la conclusión que la parte que viene de gota fétida y termina con los gusanos no puede ser la parte principal, no puede ser lo principal de lo que eres tú. Si realmente te fijas en eso, no es porque todos sabemos dónde venimos, pero lo que quiere es que a través de eso, de fijarse en de dónde venimos y hacia dónde vamos, es que llegamos a la conclusión que la vida invertida en el cuerpo, invertida en lo que es la parte esa nuestra, es fallar y es perder, desaprovechar lo que es la vida. Es perder, es una tristeza. No puedes llegar a pecar si realmente lo entiendes, si lo piensas en eso. Si eres un poquito inteligente y piensas en estas cosas, te fijas en eso, no puedes llegar a pecar, dices. Si ya lograste hacer chubá y lo que quieres es mantenerte ahorita en ese estado de chubá, en ese camino del bien, en el aspecto en el cual hiciste chubá, ¿sí? La cosa que te va a ayudar es siempre recordar dónde está lo principal, dónde está lo secundario. El cuerpo, el cual es la causa número uno de todos los pecados, ¿sí? Porque el cuerpo está pidiendo muchas cosas. Debemos de recordar que al final de cuentas este cuerpo no puede ser que es el principal. La inversión en él es una inversión que no vale la pena, ¿sí? No sé si con este grupo, con este público, he comentado lo que dice el libro Gesher HaChaim, el libro Gesher HaChaim de Rav Tikochinsky, el libro más famoso de Alajot de Avilud. Tiene 3 tomos. Un tomo es de Alajot, y los otros 2 tomos de filosofía y de ideas sobre lo que es vida y muerte. Entonces él hizo una investigación, él mandó a hacer una investigación, así dice en su libro, de que después de 120 años de una persona, quiso saber cuánto se puede aprovechar, ¿sí? Económicamente del cuerpo del ser humano después de los 120 años. Sí, a ver, sacando grasa, sacando yo que sé, la piel, lo que tú quieres, todo. Sí, desgraciadamente. ¿Cuánto vale un cuerpo? ¿Cuánto vale? Entonces, en el tiempo que él escribió, más o menos hace 60 años, a lo mejor por la inflación ya subió, pero antes no llegaba a más, ni llegaba a $1 lo que valía un cuerpo, lo que podía sacar de un cuerpo, ni valía $1. ¿Sí? Ahora él hizo ahorita otro cálculo. ¿Cuánto invierte uno en su vida? En su cuerpo. ¿Cuánto come uno normal, una persona normal? Entonces llegó a investigando, ¿sí? Con gente experta, más o menos una persona normal, sí, consume en un año un promedio de 1 tonelada de alimentos, ¿sí? Entre todos, ¿sí? De carne, de leche, y de pan, y de verdura, y fruta, y lo que y de huevos, y a cada quien lo que le chile aquí, y chonte. 1 tonelada de alimentos.
en un promedio de vida de 80 años, 85 años, 85 toneladas de alimentos, ¿cuánto vale? 85 toneladas de carnes y de todo lo que come uno, de platillos así. Ahora, esto es, si hubiera comido todo así sencillo, pero con todos los platillos así bonitos que la gente muchas veces pagan por la vista del alimento, ni siquiera por el contenido. Hoy en día paga uno cientos de pesos por un platillo, en una fiesta, pero no por lo que tiene vale unos centavos, sino por la presentación. Bueno, millones invierte uno en su cuerpo y finalmente vale unos centavos. Entonces, ¿dónde está la lógica? ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde está el mixger aquí? No somos Soichrim, ¿no? ¿Dónde está aquí el business? Entonces, si uno piensa de verdad, entiende que no puede ser que llegamos a este mundo únicamente para invertir, en comer y invertir en el aspecto físico, en placeres materiales, ¿sí? El cuerpo lo está pidiendo, el cuerpo lo necesita, todos estos placeres materiales. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un medio para poder llegar a lo que es el fin. ¿Y cuál es el fin? Liten din de Heshbon lifnei melech malchei hamelachim al-Kadosh. Rendir cuentas ante Dios. Es lo que cuenta al final, las cuentas que va uno a tener poder, que pueda uno finalmente rendir delante de Dios. Es lo que quería decir a Kaviab, hermana, fíjate en estas cosas, nada más. Y vas a poder mantenerte, si ya lograste hacer chubá, ¿sí? Chubá, tienes que llegar a la decisión y hacer el cambio, como hemos visto, trabajar todas tus fuerzas, utilizar tu libre albedrío, y luego siempre fíjate en eso, para no regresar al pecado. Una de las causas principales de regresar al pecado es olvidar todo eso, ¿sí? Otra vez dejarse llevarse por el cuerpo, que lo principal que hace es de hacer que cerrar la llave del pensamiento. Deja de pensar, deja que el cuerpo hable, no que tu cabeza habla, y entonces regresa siempre a lo anterior. Entonces, para concluir, lo que necesitamos para Teshuvah es, en primer lugar, ser firmes en nuestro libre albedrío, tomar una decisión para elegir el bien. Como dije antes, lo más que se puede uno en todos aspectos, pero por lo menos hay que empezar, no hay que dejar para al tomar el chef, no digas cuando voy a tener tiempo, cuando voy a ser más grande, cuando voy a tener ya para esto, mañana nunca llega, siempre hay que empezar, por lo menos con algo. Cada quien puede hacer su lista de cosas que realmente debe de corregir. Tanto en mitzvot masiot, cuáles son los mitzvot que no los cumple como debe de ser, cuáles son los averot que no se cuida como debe de ser, de alejarse de ellos, cuáles son las cualidades, los defectos humanos que tiene uno. Hacer una lista y puede empezar por algo, por lo menos, si no es que si él que siente que no va a lograr todo, lo más que se puede. 2, tiene uno que analizar bien, ¿sí? Como dijimos, ver todos los aspectos del mal que le puede, del camino del mal en cada uno de los aspectos, para poder llegar a la conclusión cómo lo debe de corregir, hacia dónde tiene que ir, recibir el yugo de Dios, Kabbalat Ol Malchut Shamayim, entender que todo nuestro fin de la vida es servir a Dios. Y hay que recordar que el pecado, como lo hemos hablado en las primeras clases, el pecado es un hecho que no desaparece. El pecado busca su corrección, busca que sea compuesto, y hasta que no se arregla, pues exige su arreglo, y puede seguir exigiendo años, siglos, vidas, y puede provocar para la eternidad. Es una mancha que nunca se quita, solamente con Teshuvah. Por eso, recordando todo eso, ¿sí? Le va a ayudar a uno a decidir hacer Teshuvah. Ojalá que Dios nos ayude a hacer una Teshuvah de verdad, Teshuvah Shleima, como decimos en el rezo, Achzireinu b'Teshuvah Shleima lefaneja, como decimos cada día ahora en Slichot, Ashiveinu Hashem elecha benashuva, Chadesh yameinu kekeden, que se renueven los días
de antes, los días donde el pueblo de judío estaba alrededor de Har Sinai diciendo Naaseh Benishma, y con eso, ¿verdad, Hashem, vamos a tener un año de puros méritos, un año de puro bien, tanto para nosotros como para todas nuestras familias, para toda la comunidad, para todo Am Israel, y que llegue a la Geulah Shlema Bimera.